No lo quiero. Apple Radio Manzana Roja Radio. Capítulo 4, segunda temporada, parte 2. Todos estaban alarmados y decían que tenían que aniquilarlo lo antes posible, pero que no sabían cómo hacerlo por lo ocurrido en el último ataque al infierno. Así que habían decidido hablar las cosas con Lucifer, pero como éste no había contestado ninguno de sus mensajes. El pánico y la impaciencia los consumieron al punto de crear la teoría de que él sabía sobre esto y solo los ignoraba porque esperaba que las cosas que decían que traería el anticristo eventualmente llegaran como una forma de venganza del cielo. También les dijo que había estado en desacuerdo con esas conclusiones sacadas apresuradamente por el miedo que tenían de saber que no podían ni estaban controlando las cosas como lo habían hecho en el pasado. También se había negado a participar en esa matanza porque creía firmemente que así como Charlie había logrado la redención de uno de tantos pecadores, ella podía hacer que el niño creciera con una mentalidad diferente a la que su naturaleza supuestamente lo llamaba a tener. Incluso podía lograr un cambio incluso en ese aspecto, pero ella simplemente se negó a considerarlo o tomarlo como una opción potencial porque, desde su perspectiva, la naturaleza maldita no podía cambiar y por lo tanto, tenía que ser destruida. Después de eso, llegó el día de su juicio donde todos en el consejo decidieron desterrarla porque sus ideas tan rebeldes e influenciadas por Charlie representaban un peligro para todos ellos. Y ella se opuso. Por supuesto que lo hizo. Esperaba hacerles entender que todo era posible y que debían actuar de acuerdo a lo que realmente predicaban. Pero tampoco obtuvo nada bueno de ello. Solo más críticas y una reafirmación de que debía abandonar el cielo lo antes posible. Cuando llegó al infierno, estaba tan triste, abrumada y traumatizada por el cambio que no pensó en todas esas cosas los primeros días que fue recibida en el hotel. Pero sí planeó contárselo a todos cuando estuviera lista. Pero no pudo. Simplemente no pudo porque sus fluctuantes emociones la dominaron hasta el punto en que sentía que sus labios se sellaban cada vez que decidía mentalmente tomar la iniciativa de hablar de ello. Sin embargo, esto no ocurrió con Alastor. A pesar de la reputación del demonio, sus horrendas acciones, su deleite en el sufrimiento de los demás y demás, ella se sentía segura a su lado. Sentía que cuidaban de su bienestar de una manera que nunca antes había experimentado. Desde su cuidado con respecto a los alimentos que le gustaban, la ayuda que le brindaba para recuperar algo de confianza en sí misma arreglándole el cabello y dándole ropa nueva bonita. Además de los momentos en los que la escuchaba atentamente y le daba una palabra de aliento. Ella sentía como si hubiera conocido a una figura que siempre había necesitado. Una figura que estaba muy lejos de la de su hermana mayor. Una figura más paternal. Fue por esa misma razón que se atrevió a confesarle todo esto a Alastor antes que a nadie. Además sentía la necesidad de hacerlo porque en el fondo sabía que Claunek no era un bebé como cualquier otro. Era demasiada casualidad que los ángeles estuvieran buscando a un niño nacido en el infierno y ella se topara con eso mismo. Un bebé dulce y puro pero nacido en tierras infernales. Las lágrimas caían más frenéticamente de sus ojos. Ella les contó que se sintió genuinamente traicionada por aquellos que ella creía que eran su familia cuando vio por primera vez a Claunek. Y eso fue porque él era un bebé que no representaba ningún peligro. Era un bebé que estaba lejos de transmitir vibraciones caóticas. Era un bebé que estaba aprendiendo lentamente a hacer cosas básicas y como tal, merecía y tenía derecho a seguir con su vida descubriendo y aprendiendo sobre el mundo que lo rodeaba. Por otro lado, la forma en que todos lo cuidaban y le enseñaban cosas, reafirmó sus pensamientos de que él podía ser criado con una mentalidad totalmente diferente a la de ese temido presagio de oscuridad que profetizaba apoderarse y acabar con todo. A su vez, ella admitió haberle contado a Alastor porque sabía que él no permitiría que nada malo le pasara a su hijo. Pero ahora se daba cuenta de lo equivocada que había estado. No por pensar así sobre el demonio en realidad. Él seguía afirmando que no podría permitir que lastimaran a Claunek. Pero eso no dependía completamente de él. Después de todo, seguía siendo un pecador de alto rango. Pero pecador al fin y al cabo. Por lo que enfrentarse a los ángeles por su cuenta iba a ser algo bastante complicado de hacer. Más aún teniendo en cuenta que su cuerpo no estaba en las mejores condiciones. Y ella no decía esto porque pensara que él era débil. Lo decía porque había percibido esa debilidad con sus dones. Y Lucifer lo entendió. Él también lo había sentido la primera vez. Pero como aún no tenía una relación cercana con el demonio, no quiso interferir hasta que ocurriera lo que pasó.
Soltó algunas palabrotas en voz alta mientras se pasaba una mano por la cara en señal de frustración. Los demás se alejaron de Emily. Pero no se disculparon con ella por prácticamente amenazarla con sus respectivas armas. Ni ella le exigió perdón. Sabía y aceptaba que tenía parte de la culpa por no haber hablado antes. Charlie fue el único que se acercó a abrazarla fuertemente antes de volverse hacia su padre y preguntarle: ¿qué debemos hacer para encontrarlos? El diablo suspiró audiblemente. Imaginó todos los escenarios posibles en una fracción de segundo. Pero se negó a quedarse de brazos cruzados en esa situación porque Claunek era su hijo. Tal vez no compartan sangre ni nada de eso y tal vez él no tenga la aprobación de Alastor para etiquetarse de esa manera tampoco. Pero maldita sea. Amaba a ese chico como si fuera suyo y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por él. Así como estaba dispuesto a hacer todo por Alastor. La idea lo tomó desprevenido otra vez. Pero ya no le daba miedo. Era la realidad. Y no la rechazaría solo por una rivalidad que todos sabían que se había esfumado hacía varios meses. Ya no había ninguna barrera entre Alastor y él. Ya no existía aquella energía que los incitaba a repelerse. Ya no existía ese sentimiento desagradable entre ellos. Ya no había muros de ningún tipo. Y, sin duda, la idea le calentó el corazón. Especialmente cuando recordó el día en que ambos se sentaron en la cama del demonio. Uno al lado del otro. Para observar a un Claunek sonriente y balbuceante que estaba feliz de verlos juntos. Con nueva determinación. Se levantó rápidamente del suelo al ver a todos los presentes que esperaban sus órdenes. Tenemos que ir a todos los rincones del infierno. Si fueran los ángeles. Aún así no tendrían oportunidad de salir de aquí. Y tras pronunciar esas palabras, chasqueó los dedos de una de sus manos cuyo sonido emitió una fuerte frecuencia dorada que se extendió por todo el inframundo. A partir de ahora no se podrán generar portales. Nadie podría huir de regreso al cielo. Pero necesitaban ser rápidos. Debes recordar siempre que estás en mis dominios, susurró para sí mismo, provocando que sus ojos tomaran la forma de los de una serpiente al mismo tiempo que un hilo de sangre dorada corría por su labio inferior, y en mis dominios. Nadie es más poderoso que yo. Corchete que abre ... Como era de esperarse. Todos los miembros del hotel salieron en busca del demonio y del bebé. Incluso la propia Emily se había propuesto acompañarlos, pero Lucifer se había negado. Colocando una mano sobre uno de sus hombros mientras le daba una expresión más neutral y no tan enojada como momentos antes. El corazón de la muchacha dio un vuelco. Sabía que las emociones del rey estaban descontroladas. O más bien, se encaminaba hacia un lado más oscuro. Voy a necesitar tu ayuda, pronunció con determinación mientras la conducía hacia la gran biblioteca del Palacio Real, cuyas colosales puertas se abrieron en el instante en que sintieron la presencia del ángel caído frente a ellos. Emily asintió y lo siguió desde atrás mientras vigilaba la gran variedad de copias de todo tipo que adornaban las múltiples estanterías que se extendían cada vez más hacia arriba. ¿Qué puedo hacer por ti? Haré lo que sea, gritó en dirección al monarca mientras éste rodeaba a una de las grandes mesas para levantar una mano y hacer que una variedad de libros, ubicados en diferentes direcciones y lugares, salieran volando del mueble y se elevaran hacia el espacio con la ayuda de su magia para luego aterrizar con fuerza sobre la superficie de madera. Hasta el punto en que la muchacha saltó del susto y se cubrió con ambos brazos para evitar ser rociada con la enorme cantidad de polvo. Esto implicaba no solo la antigüedad de los libros, sino también su falta de uso. Ambos seres celestiales se miraron por un breve instante. Y Lucifer no pudo evitar recordar la vez en la que Alastor le había mencionado que ella se parecía mucho a él, o al menos esa era la imagen que tenía. Según lo que él creía que era cuando aún estaba en el cielo siendo parte de algo que pronto sería su perdición. También recordó cómo el demonio fingió locura cuando él, a modo de broma y más por ver cómo trataba a Emily, le había lanzado ese comentario sobre que ahora tenía 3 hijos, Claunek, Charlie y Emily, irónicamente. Alastor no había sido tan abiertamente despectivo con el tema. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Aunque el recuerdo de la situación y la fuerte sensación de no saber dónde estaban ambos y en qué condiciones hicieron que su expresión volviera a ser neutra. Empujó uno de los enormes libros, haciéndolo deslizarse por la superficie de madera hasta que aterrizó frente al ex serafín que miró de cerca la cubierta de cuero marrón. Necesito que busques información sobre el anticristo. Emily lo miró confundida, pero mi señor. Pensé. Lo sé. La interrumpió rápidamente.
juntando las manos tras la espalda y manteniendo una postura erguida y firme. Pero en este caso, el nombre de Clauneck ya estará grabado en los libros junto con la información que le concierne. Lo mismo que ocurrió con los anteriores. La chica asintió, abriendo el libro por la primera página. Quiero decir, sí, todos sabemos que Clauneck es él. Tragó saliva con dificultad, incapaz de pronunciar la palabra sin sentir que se iba a romper en 1000 pedazos otra vez. Eso. ¿Por qué deseas verificar la información? ¿Podría ser que sea un error? Lucifer lo negó sutilmente, imitando su acción al abrir justo en el medio uno de los libros más cercanos a él. No hay ningún error en eso, dijo, aunque sentía que sus propias palabras carecían de cierta veracidad. Pero no sabía por qué. Quizás por la larga lista de cosas que descubrió que eran posibles cuando el cielo le hizo creer que nunca podrían suceder. Suspiró profundamente antes de continuar, mirando a Emily a los ojos. Señor, no necesito saber de qué es capaz Clauneck, afirmó con su voz unos tonos más baja, resonando en la enorme biblioteca. Necesito saber quién es el otro demonio que participó en su creación además de Alastor. Los ojos de Emily se abrieron. Tú quieres. Quiero que me devuelvan a mi hijo y a su madre. Eso es todo lo que necesitas saber. Y ante estas palabras, el serafín todavía algo asombrado frunció el ceño con determinación. Asintió con entusiasmo y se puso a trabajar. Corchete que abre ... Aparentemente tu condición física se ha recuperado por completo, mencionó Sera con una leve sonrisa. Bueno. En realidad se podría decir que nunca dejaste de ser fuerte. Pero ahora ciertamente es tu mejor momento. Lute se giró en su dirección con ojos brillantes y una enorme sonrisa plasmada en su rostro. Frente a ella, los restos de lo que una vez fue una sala con obstáculos de todo tipo creada con el propósito de entrenar estaban hechos pedazos. Millones de pedazos. Sin mencionar los objetos que se usaron como objetivos que habían quedado reducidos a cenizas. Los demás miembros del Consejo Celestial que estaban observando la escena desde el principio junto con Sera aplaudieron con genuina alegría. Sabes bien que no puedo quedarme quieta, dijo mientras se giraba en su dirección. Desde que terminé la etapa de cuidados comencé a entrenar con mi único brazo, pero ahora. Lute sonrió con picardía mirando la prótesis de acero celestial que ocupaba la zona que había sido amputada durante el último exterminio. Las cosas son mucho más divertidas. Y tras mencionar esas palabras, pateó uno de los restos de los sacos de boxeo, que permaneció suspendido unos segundos en el espacio hasta que fue desintegrado en su totalidad por la intensa luz dorada que salió de un disparo de la palma de la mano robótica del ángel exorcista. Sonrió más vivamente mientras entrecerraba los ojos. Tuvo que contenerse para no soltar un «es increíble». Comillas, ya que lo había dicho más de 20 veces desde que los médicos se lo habían colocado y le habían pedido que hiciera lentamente movimientos ligeros y básicos hasta que el acero realmente se uniera a ella y comenzara a funcionar como un brazo normal. Aunque estaba claro que este no era nada común. No solo lo habían moldeado perfectamente para ella, sino que le habían añadido otras cualidades relacionadas con las armas celestiales que poseían. Por lo que básicamente, o como había escuchado decir a un miembro del consejo, era una extensión de ella pero en forma de una máquina creada para aniquilar a los pecadores y proteger el cielo. Tal parece ser el caso, murmuró el viejo serafín. ¿Crees que podrás manejar el nuevo entrenamiento de tus hermanas de pelotón? Ambos se miraron a los ojos por un momento. Ni siquiera hacían falta palabras. Estaba claro lo que querían y cómo lo conseguirían. Lute asintió. Arregla todo esto, dijo mientras tomaba una toalla para secarse el sudor de la frente. Mañana temprano quiero que un grupo esté aquí presente para que podamos empezar con los respectivos cambios. Pero mientras tanto, voy a seguir entrenando por mi cuenta un poco más de tiempo. De pronto alguien se aclaró la garganta y todos se giraron para encontrar a Peter sonriéndoles nervioso. No era que tuviera malas noticias ni nada por el estilo. Pero era solo que desde lo que había sucedido había comenzado a sentirse algo intimidado por todos los ángeles en esa habitación que parecía haber sido destruida por una fuerte sed de sangre. Tragó saliva, aclarándose la garganta una vez más antes de hablar. Señorita Lute, dijo en un susurro, intentando que el temblor que su cuerpo experimentaba bajo su traje no se reflejara en el exterior debido a esos agudos ojos color dorado que lo miraban como si fuera una presa potencial. Yo venía a decirle. Quiero decir,
Venía a recordarle que es hora de alimentar a los niños. La mirada de la exorcista se suavizó y su sonrisa se transformó en una mueca con una esquina hacia arriba. Ya no tenía esa expresión aterradora de hace unos momentos, pero eso le quitaba el hecho de que su presencia seguía siendo sumamente imponente. Creo que eso es todo por hoy. Lute. Sera la miró con cariño. Ve a verlos. Puedes encargarte del otro asunto mañana. El de cabello plateado asintió, retirándose del lugar junto con Peter.